a Dios al tomar decisiones en mi vida? Esa es la primera pregunta para empezar a calentar motores. ¿Lo tomo en cuenta? Checo si es su voluntad o meramente es un proceso que yo hago por mi cuenta, racionalmente. ¿Qué tanto tomo en cuenta a Dios al tomar decisiones? Puede ser de vez en cuando, casi nada, muy poco. No sé, ¿qué me pueden decir? Yo en mi caso creo que es combinado. O sea, a veces no tomo una decisión, pero sí creo que las decisiones, por lo menos importantes, en las que me siento que estoy atorada, a veces digo, Dios, lo pongo en tus manos. Si todo fluye así, si no, de plano no. Así es. Muy bien. Muy bien, gracias. José Luis Castillo dice en todo momento, Norma Luna, de vez en cuando. Pues muy bien. Último mensaje, Gonzalo Núñez, cada vez más. Muy bien. Es muy común que normalmente por las mismas circunstancias de la vida, de nuestra educación, me refiero a formación educativa, etcétera, es muy común que tomemos decisiones en base a costo-beneficio, ventajas, desventajas, pensando más en qué es lo que me conviene, ¿verdad? Pero no siempre, si es lo que Dios quiere para mí, o qué haría o qué diría Dios ante esta situación que se me está presentando. En la siguiente imagen, aquí quiero que me digan ahora, ¿qué les dice esta imagen? Que hay un camino sin tomar en cuenta a Dios y otro tomando en cuenta a Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? En casa, si no hay... ¿No escuché? Que hay un camino con Dios y hay un camino sin Dios. Con Dios y sin Dios. Hay un camino con Dios y hay un camino sin Dios. Muy bien. Con filtro y sin filtro, puede ser. Con discernimiento o sin discernimiento. Ándele, con filtro, sin filtro. Ahí ya vamos adentrando un poquito más. Si nos ponemos a ver, hagan de cuenta que Pero no está al revés. no está al revés. Es lo de menos. Aquí el mensaje es lo siguiente. Cuando nosotros aprendemos a utilizar la herramienta del discernimiento espiritual, es como traer unas gafas, como las que traigo yo en este momento, para poder ver más allá de lo aparente. Es decir, pues yo aquí, por ejemplo, esta imagen está pues este chavo, ¿verdad? Esta persona, este joven, y tiene dos caminos a elegir. Sin embargo, pues los dos caminos se ven bien. Los dos caminos, pues, se ven bien, pero sin embargo, no alcanzo a ver qué es lo que hay detrás de ese camino. Es decir, puede ser que un camino se vea demasiado bueno, ¿verdad? Me conviene por muchas cosas, pero al final del camino, por ejemplo, si nos vamos por el lado de Sin, al final del camino donde da vuelta, resulta que hay una jauría de lobos y pues yo pensé que era el camino mejor y resulta pues que no, ¿verdad? Me encontré con una jauría de lobos y pues ahí me dieron una buena aporreada. Y en cambio, si voy por el camino pues a lo mejor no se ve tan bien, pero pues cuando yo hago uso del discernimiento espiritual, empiezo a ver más allá, empiezo a ver con más claridad de lo aparente. Es decir, me ayuda a no desviarme del camino que lleva a Dios y del camino donde está Dios. Y al hacer esto, me va a dar una mayor seguridad en mi proceder, tanto en el hacer de mi vida o en el apostolado, los que tengamos algún apostolado, nos vamos a sentir más seguros, pues
el discernimiento espiritual vamos a traer puestas estas gafas y vamos a poder identificar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, donde está el enemigo de Dios. Entonces vamos a empezar primeramente por un vocabulario muy sencillo y es la base para poder irnos ubicando en este proceso. Primeramente, discernir. Por sí misma, la palabra discernir significa separar en opuestos, lo grueso de lo fino, lo bueno de lo malo, para saber distinguir y elegir bien. Eso es discernir. Discernimiento, así a secas, eso significa, ¿verdad? Separar para poder distinguir y elegir aquello que yo estoy buscando. Espiritual es todo aquello que tiene que ver con nuestro interior, con nuestro corazón que nos conecta a Dios. Y en nuestro corazón, ahí van nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, toda esa vida interior que nos conecta con Dios. Por lo tanto, tomando estas dos definiciones, podemos decir que el discernimiento espiritual es el proceso que identifica lo que ocurre en nuestro interior, separando lo que es de Dios de lo que no es de Dios y elegir lo que mejor conviene. Que aquella alternativa en donde está Dios, esa es la que conviene, ¿verdad? Ahorita veíamos las gafas, los dos caminos. Pues bueno, es separar esos dos caminos y identificar el camino que me lleva a Dios y el camino que no me lleva a Dios. Y hay otra definición que se llama discernimiento de espíritus, que es a donde está enfocado mucho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que de forma muy sencilla y práctica, el discernimiento de espíritus responde a la pregunta: ¿cuál es la fuente del impulso que tengo al tomar una decisión? ¿Cuál es la fuente del impulso interior en mi corazón que tengo al tomar una decisión? Ese es el discernimiento de espíritus. Entonces, esta charla, hermanos, no está enfocada al discernimiento de espíritus tal cual, sino está enfocada en tomar la pedagogía y las bases de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola para poder llevar a cabo un discernimiento espiritual que me ayude a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la alternativa donde esté Dios, de acuerdo a aquella alternativa que más me acerque a Dios. ¿Sí? Entonces, para un cristiano cuya fe no tiene una fe viva, la pregunta de ¿qué debo hacer ante esta situación? Pues se convierte meramente en un ejercicio racional en donde evalúo pros y contras, ventajas, desventajas, y al final de cuentas lo que estoy buscando es elegir lo que más me conviene, lo que más me interesa, lo que más me gusta, etcétera, ¿verdad? Que no está mal. Sin embargo, se torna como algo no grato a los ojos de Dios si no tengo un conocimiento de Dios, si no le conozco y si no tengo una vida de fe y de amor de Dios. Por el contrario, para el cristiano que tiene una fe viva y operante, la pregunta de ¿qué debo hacer ante este problema o ante esta situación? Se convierte en ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Y entonces ahí, hermanos, cambia totalmente el enfoque. Ahí es cuando nos ponemos las gafas. Cuando dejo de preguntarme, ¿qué debo hacer? Bueno, pues busco lo que más me conviene. A cuando digo, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mí ante esta situación? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le gusta? Ahí empiezo a ponerme las gafas para empezar a utilizar el discernimiento espiritual, puesto que estoy dejando de centrarme en mí y confiando en la sabiduría de Dios. Dios ve más allá de lo que yo pueda ver. Incluso mi vista está vedada o está obstruida por mi naturaleza caída del pecado original,
por mis pasiones, etcétera. Hay una serie de factores que ahorita vamos a ir viendo que a veces no siempre, y nos ha pasado, me ha pasado a mí muchas veces, que no siempre he tomado las mejores decisiones, porque puesto que me estoy buscando a mí. Pero bueno, y entonces el discernimiento de espíritus es ir un poquito más a fondo y encontrar esa fuente que me impulsa. Y aquí nomás hay 3 caminos, hay 3 opciones. Puede ser Dios y sus ángeles, puede ser Satanás y sus demonios, o mi propio espíritu, que puede estar sano o puede estar enfermo. Y esos son los impulsos que hay dentro de mí que pueden inclinarme hacia una decisión u otra. Vamos a escuchar este video y por favor anoten o traten de captar qué es lo que le llama la atención de este video para comentarlo ahorita en un momento. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Este video del Papa, si mal no recuerdo, lo sacó por primera vez, creo que en marzo del 2018, y ya hablaba el Papa de la urgencia del discernimiento espiritual. ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que le llamó de la atención de este mensaje del Papa Francisco? Puede ser en el chat o abrir su micrófono, como gusten. A mí me gustó que dice leer desde adentro, porque pareciera que nuestros sentidos están nada más hacia afuera. No, está bien. Diana, tu micrófono se puso en mute. Una disculpa. Sí, comentaba que a mí me llama la atención leer desde adentro. Me gusta esa frase y pienso que es ese silenciamiento espiritual para escuchar la voz de Dios. Muy bien, así es, gracias. Si se fijan hoy, en esta época de pandemia, ¿verdad? De contingencia sanitaria, tantas voces que hay hoy en el mundo, tantas situaciones de todo tipo, incluso ya escatológicas, ¿verdad? Del fin del mundo y fin de los tiempos y tantas cosas que escuchamos que nos desvían, nos confunden, nos desvían y nos infunden temor, nos infunden depresión, ansiedad y toda una serie de trastornos, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios es eterno. Él es el mismo antes, hoy y mañana. Sus promesas están dadas ya por su Hijo Jesucristo. Entonces, razón de más para hacer uso de esta herramienta espiritual y tratar de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios la vamos a ir escuchando en nuestro corazón, por eso es leer desde dentro, ¿sí? Recordamos un pasaje del Evangelio, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que somos templo y sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Y Jesús dice, todo el que hace la voluntad del Padre, el Padre y yo moraremos en su corazón. Él está dentro de nosotros. Desde nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese Espíritu Santo que ya recibimos desde nuestro bautismo, pues muchas veces está ahí pasivo. Está ahí, pero no está pasivo. No le hemos dejado muchas veces, ¿verdad? O a veces le hemos dejado, pero no le hemos entendido
esta vida espiritual cuando apenas están haciendo, y entonces necesitamos hacer un proceso de irle conociendo cada vez más. Por aquí comenta Estela, le llamó la atención escuchar la voz de Dios. Muy bien. Entonces, es momento de ir interiorizando para poder ir escuchando la voz de Dios. Y más en estos tiempos de pandemia. Ahora sí, vamos a dar una definición un poquito ahora sí más amplia de qué es discernimiento espiritual. Y podemos decir simple y sencillamente que el discernimiento espiritual es un ejercicio del corazón. Es decir, es un ejercicio que tiene que ver con mi interior, emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Que es donde Dios se comunica también conmigo. No solamente en la razón. Y dice aquí, por discernimiento espiritual, significa el proceso por el cual nosotros examinamos a la luz de la fe y en la connaturalidad del amor, la naturaleza de los dos estados espirituales que vivimos, que se les llaman consolaciones y desolaciones, que experimentamos en nosotros y en los demás. Ahorita vamos a ver más adelante qué son consolaciones y desolaciones. El propósito de tal examen es decidir lo más posible cuáles de los movimientos que experimentamos en nuestro interior nos llevan al Señor y a un servicio más perfecto de Él y de nuestros hermanos, y cuáles nos apartan de este fin. ¿Qué refresco quieres, Moni? Manzana. Al hablar de la connaturalidad del amor, estamos hablando de que no es solamente un conocimiento de la fe y del amor que tengamos de Dios, sino del conocimiento que se desprende de la experiencia de aquel quien nos ama. Entonces, ahí vamos también ya descubriendo que no es solamente un saber de Dios, sino es también tener esa experiencia interior viva con Dios para saberle escuchar. Y muchas veces es como la relación de los que estamos casados, los esposos, es realmente en ese vivir y convivir juntos, en donde vamos conociendo al ser amado y va madurando ese amor. Entonces, de la misma manera es con Dios. Entonces, el punto es ir despertando a la vida espiritual, a la vida interior, donde mora el Rey, donde mora Dios en nuestro corazón. ¿Qué no es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual no es una técnica intelectual o de adivinación. No se trata tanto de un mero razonamiento y análisis de pros y contras. Si bien la razón entra como parte de, no es el todo. Tampoco es la habilidad de evaluar en función del costo-beneficio. O sea, pues si yo voy a elegir voy a tomar esta decisión, pues esta me va a costar más, el beneficio pues va a ser mayor, a lo mejor esta me va a costar menos, el beneficio es menor, y hago meramente un proceso racional. Y tampoco es usar la intuición para adivinar lo que debo hacer. Muchas veces esta intuición, pues somos presas de nuestros propios caprichos, de nuestras propias arranques, pasiones, locuras, y yo creo que es por aquí, y entonces, tampoco es meramente intuir para poder discernir. Eso no es discernimiento espiritual. Yo les comparto que antes de yo conocer esta herramienta, sí, mis decisiones estaban basadas meramente en un ejercicio racional. Si bien tenía las bases y conocimientos evangélicos, en el fondo, yo decidía o discernir a secas, ¿verdad? No discernimiento espiritual. Yo discernía en cuanto a qué es lo que más me conviene,
qué es lo que más me aparta del sufrimiento, me aparta del dolor, lo que me provoca el mayor beneficio con el menor costo, un sentido de eficiencia humana, natural, pues propio de este mundo, ¿verdad? Así era como yo tomaba las decisiones. Y aún y que yo hacía un análisis muy detallado, al final de cuentas, en varias ocasiones no quedaba satisfecho. No quedaba satisfecho. Algo en mi interior no quedaba, lograba lo que yo quería, pero no quedaba satisfecho. Había un hueco. Y poco a poco me fui descubriendo que ese hueco era que no tomaba en cuenta a Dios para tomar las decisiones en las cuales yo me sintiera más pleno. Porque las opciones donde está Dios, esas nos dan plenitud de vida. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué necesito crecer en el discernimiento espiritual? Por dos razones principales. La primera, búsqueda de la felicidad. Si nos ponemos a reflexionar, tratando de entender y buscar qué es en el fondo lo que nos mueve, lo que nos hace decidir y realizar lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta de que la motivación primaria o inicial es una búsqueda de la felicidad en esta vida. Todos buscamos ser felices de alguna manera. Esta necesidad de felicidad total se da en lo más íntimo de nosotros, en nuestro interior. Por eso le decía hace un momento de que aún y que yo lograba aquello que me proponía, en mi interior había algo, un hueco todavía. Y esta necesidad de felicidad está incrustada en nuestro corazón, más aún en nuestro espíritu. Entonces, Jesús nos ayuda con su vida a descubrir realmente esa felicidad total y plena. ¿Y cuál es? Hacer la voluntad del Padre. Esa fue la misión de Jesús al ser enviado a este mundo, a hacer la voluntad del Padre. Dice en el Evangelio de San Juan, dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. A pesar de los costos que eso implicaba. Por ejemplo, en la oración de Getsemaní, donde dice Jesús, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en toda su vida estuvo orientado a hacer la voluntad del Padre. Y eso mismo es lo que Él viene a enseñarnos. Aunque a veces los costos son altos, en el caso de Jesús, pues bueno, dio su vida, su sangre en la cruz para nuestra redención, pero después resucitó y Dios lo ha glorificado y sentado a su diestra. Entonces, pero tuvo esa plena confianza a pesar de la adversidad que él vivía. Entonces, podemos ver aquí esta palabra de Dios en Deuteronomio 30, 15, 19. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Mira que pongo ya. Adelante, adelante. Adelante. Ok, mira que pongo hoy ante ti el bien y la vida, por una parte y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y que sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que parecerás sin remedio. Te puse delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida que vivas tú y tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vamos. Si se fijan, hermanos, desde un principio, yo lo que comentaba ahorita aquí, nuestra hermanita, la esposa de Gonzalo, se me fue tu nombre, sobre lo de libre albedrío. Mari. Sobre lo de libre albedrío.
Aquí está, en esta palabra de Dios. Y desde antaño, hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios dice, pongo ante ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge tú. Yo te recomiendo, dice el Señor, ¿verdad? Que tomes lo que es el bien y la vida, porque ahí vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará tu bendición en la tierra que vas a poseer. Es promesa de Dios, hermanos. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos miedo, nos cuesta mucho, no sabemos qué va a suceder y empezamos a dudar o empezamos a tomar decisiones de acuerdo a lo más alejado del sufrimiento, del dolor, de la incertidumbre, de la pobreza, de tantas cosas, ¿verdad? O peor aún, tomamos decisiones de acuerdo de que mejor le creo más al enemigo y a sus secuaces, que ellos también son efectivos y me dan lo que yo quiero, y entran en procesos de hechicería, brujería, esoterismo y tantas cosas que son abominables a Dios. Y muy bien, aquí Dios nos dice al final, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, la vida que Dios nos promete no es solamente para mí, sino es para los que me rodean, porque Él está en mi corazón, Él es el motor de mi vida y de Dios no puede salir muerte ni maldad, sino todo lo contrario. Todo lo que sale del corazón de Dios es fecundo. Bueno, me iba a salir una oración en lenguas, pero la estoy deteniendo, hermanos, para no tardar más tiempo aquí. Voy a continuar con la presentación. Y la segunda razón por la cual necesitamos crecer en el crecimiento espiritual es que vivimos bajo la acción de dos fuerzas, la del buen espíritu y la del mal espíritu. Esta es una realidad, hermanos. Tenemos que ser conscientes, no para tener miedo, temor ni nada, de que Satanás existe y sus demonios. Y ellos también tienen influencia en nuestro corazón. Ellos también se hacen presentes y nos influencian, nos confunden y empezamos si no sabemos identificarlo, empezamos a hacerle caso. Y es por eso, y es ahí donde se da ese combate espiritual. Es como cuando éramos niños, en el caso mío, ¿verdad? Aquí los jóvenes yo creo que no les ha tocado que veíamos las caricaturas, ¿verdad? Donde estaba el angelito que te decía, dale por aquí, y el diablito que te decía, no, dale por acá, te conviene aquí, mira, que no sé qué. Y empieza ahí una lucha. Eso es una realidad. Sin embargo, con esta herramienta de discernimiento espiritual podemos identificar esas voces, esas vocecitas que me inclinan, una para un lado y otra para el mal, para el bien y otra para el mal, una para la vida y otra para la muerte, aunque aparentemente el enemigo me lo ponga como algo muy bueno, pero en el fondo vemos que da vuelta al camino y, oh sorpresa, ya estaban los lobos que no alcanzaba yo a ver, pero muchas veces desde antes del camino empiezo a ver pistas, empiezo a ver signos que este camino no es el que me lleva a Dios. ¿Alguien más que me quiera leer este pasaje de Efesios 6, 10 al 13? Yo. Adelante, Karen. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas del mal del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y ahí les puse puntos suspensivos porque les dejo esa tarea. Lo que sigue, ahí dice, ahí va a describir cuáles son las armas de la armadura de Dios. O alguien que ya se la sepa, que las quiera mencionar.
Algunas de ellas, no todas. Ir a misa todos los días. No, esa es una práctica. Armas espirituales. La oración. No. La Muy espada bien. de la palabra. Ahí, esa es una. La espada de 2 filos. Empuñen la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Pónganse el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, el escudo de la fe. Y ahí empieza y empieza y empieza y empieza. Esas son las armas espirituales con las que podemos enfrentar los embates y tentaciones del enemigo. Entonces, de tareita, lean lo que continúa después de valiéndose todas sus armas y reflexionenlas. Muy bien, vamos a continuar para no perder mucho tiempo. Por lo tanto, ¿para qué el discernimiento espiritual? Es para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y elegir lo que nos lleva a ser felices. Es elegir lo que nos conduce a la vida en abundancia, que es Cristo Jesús, y descartar lo que nos conduce a la muerte. Para eso es el discernimiento espiritual. Buscar lo que Él quiere, lo que Él le agrada, porque sé que todo lo que está y viene de Dios es bueno, es para mi bien y para los que me rodean. Entonces, primero, 3 condiciones para discernir la voluntad de Dios. 3 condiciones. El primero es que tengo que conocerlo. Tengo que conocer a Dios. Voy a descubrir que Él me ama en la medida que más lo conozco. Si conozco poco a Dios, pues el amor que voy a sentir de Él, pues va a ser poco. Entre más le conozco, voy a descubrir que más me ama. Y conocer a Dios no es solamente un ejercicio de la razón, ¿verdad? De leer muchos libros. Yo puedo leer cursos de teología, incluso leer la palabra de Dios, así como un libro, cursos de Jesús, de Biblia. Pero a Dios no se le conoce con el saber. A Dios se le conoce con el corazón. Si no, toda esa palabra queda como palabra muerta en mi razón. Pero a Dios le conozco en mi corazón y es cuando la palabra cobra vida en mi interior y me lleva a tomar decisiones, a actuar, a pensar, a sentir de acuerdo al corazón de Dios. Porque estoy dejando a Dios que Él sea en mí, para que Él pueda llegar a través de mí a los hermanos que Él quiera. Entonces, hay que conocerlo. Segunda condición es estar enamorado de Dios. Tal vez, y hermanos, aquí hay muchos cristianos que conocen de Dios y se saben la Biblia al revés y al derecho y han tomado cursos y maestrías en teología, pero no están enamorados de Dios. ¿Qué es estar enamorado de Dios? Es hacer mío lo que a Él le gusta, lo que le agrada, lo que le deleita, lo que Él quiere. Si yo no estoy enamorado de Dios, hermanos, aún ni que sepa cuál es su voluntad, muy difícil la voy a llevar a cabo. Porque no estoy haciendo mío eso que a Él le agrada, eso que a Él quiere. Y entonces ahí, hermanos, ya no hay discernimiento, porque ya elegí. Ya me elegí a mí. Ya elegí mi conveniencia, mis preferencias, mi comodidad, mis anhelos. Ya elegí, ya no hay discernimiento. ¿Sí? Entonces,
Entonces, al hacer un discernimiento espiritual, tengo que conocer a Dios y tengo que estar enamorado de Dios. De otra manera, no hay discernimiento. Me voy a escoger a mí mismo. Y la tercera condición es, en toda elección o situación que yo vaya a tomar, tengo que tener la recta intención de que mi único fin es hacer la voluntad de Dios, es llegar a la vida eterna. Sé por fe que esta vida es temporal y que me aguarda la vida eterna, donde me compartirá el Señor, si así Él lo quiere, su esplendor, su misericordia, su gloria. Si yo tengo claro, hermanos, que en esta vida es temporal y yo voy caminando al cielo, tengo mi meta que es llegar al cielo, a pesar de mis errores y de mis pecados, pero siempre me levanto y continúo porque quiero llegar hacia Él. Todo lo que yo haga y decida tiene que estar orientado en una recta intención de alcanzar mi único fin, que es Dios. Es decir, mi intención tiene que ser sana, clara, noble, pura, transparente, mirando solamente a Dios, no conveniencias personales. Es decir, no manejar dobles agendas, que somos muy buenos para manejar dobles agendas. Es decir, Señor, pues bueno, mira, yo te ayudo aquí en este apostolado, pero mira, yo espero que tú me ayudes con esto otro acá. Le pongo condiciones a Dios. O por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy al supermercado a comprar el mandado, la despensa, y voy a pagar, tengo 15 cajas, mi objetivo es, pues, pagar y salir cuanto antes, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las 15 cajas me es igual. ¿Cuál elijo? Pues donde haya menos gente, donde haya menos fila. A esa me voy porque mi objetivo es pagar y salir inmediatamente. Esa es una recta intención. Pero sin embargo, si yo encuentro que la cajera de la caja número 7, pues la conozco y es guapa y me gusta y tal vez quiero hacer su novio o algo más, pues no me importará hacer una fila más larga en la caja 7, sabiendo que en la caja 2 hay una fila más corta. Entonces, pero ahí ya tengo otro interés. Ya el objetivo de pagar y salir rápido ya dejó de ser. Lo voy a alcanzar, pero con más tiempo, pero porque tengo un interés, ¿verdad? O peor aún, que también se dan casos, quizás la cajera de ahí, pues es amiga mía y cada vez que yo paso a pagar con ella, pues me pasa algunos productos que no me los marca y pues pago menos, ¿verdad? Y ahí se dan las dobles agendas, ¿verdad? Ya se pierde en nuestras decisiones buscar llegar a Dios como mi único fin. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya sea en el chat o pueden abrir el micrófono. Muy bien. Entonces, con estas tres condiciones son necesarias para poder empezar el proceso de discernimiento espiritual. ¿Sí? Por ahí me platica el padre Emiliano Tardif, en paz descanse, que hay tres tipos de discernimientos. Está el de sentido común, que es el que todos poseemos, algunos en mayor o menor grado. Es donde tomamos decisiones de acuerdo pues al propio sentido común que tenemos, ¿verdad? Y a veces acertamos, a veces cerramos. Está el discernimiento, el arte de discernimiento, que ese es un discernimiento que es adquirido, que es como el que estamos mostrándoles aquí. Es un discernimiento que se basa en la reflexión de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, en la oración, en la práctica de los sacramentos, en la práctica de las virtudes. Todos los cristianos estamos llamados a este discernimiento, el arte del discernimiento espiritual. Y hay un tercer tipo de discernimiento que es el carisma de discernimiento de espíritus. Este es un discernimiento que es un don del Espíritu Santo, es un regalo en el cual Dios infunde en nuestro corazón la capacidad de discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios.
Y ahí, pues bueno, Dios lo da a quien quiere, como Él quiere, pero también nosotros podemos solicitarlo, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo es su voluntad, podemos también aspirar al carisma de discernimiento espiritual. Dice la palabra en Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada a Dios y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncienlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta palabra, hermanos, aquí Dios ya nos empieza a dar las pistas en el camino, las pistas en el camino para saber si este es el camino que conduce a Dios. Todo cristiano que se compromete a llevar un camino de perfección, cultivando la fe y el amor, buscando agradar al Señor, el Señor se hace visible a todos los que iniciamos un camino de perfección. Y una forma en que se hace visible es que nos hace ver, y primero nos hace ser hijos de Dios y nos da las pistas o señales de que todo aquello que es bueno, que es justo, lleva la verdad y da vida. Eso es lo que conduce al Señor. Entonces, ante una situación que yo me encuentre, no sé si en este momento me encuentro ante una situación que no sé qué hacer, qué será lo que Dios quiere, etcétera, empecemos por analizar esa situación. Oye, ¿eso es algo bueno? ¿Es algo justo? Es decir, no estoy atropellando a los demás o lastimando a los demás. ¿Es algo que une? ¿No es algo que destruye? ¿Es verdad? ¿La decisión que yo tomé es verdad o estoy llevando una doble agenda? O sea, pues como que disfrazo la verdad o medias verdades para lograr aquello que yo quiero, pero no es del todo verdad. Entonces, por ahí ya podemos nosotros ir tomando esas señales del camino que me lleva a Dios. Por lo tanto, elegirlo de Dios, un primer paso es que elegirlo de Dios es elegir lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que es el bien, aquello que si es bueno o no, esa situación, y lo que da vida. Esto para mí, hermanos, cuando yo inicié, fue como un faro a la orilla del mar en medio de la oscuridad. Empezar a preguntarme ante esta situación, o en las diferentes alternativas o caminos que tengo, encontraba yo que algunas, si yo tengo claro que mi objetivo, mi fin, mi meta es llegar a Dios y hacer la voluntad de Dios, yo tengo que buscar en estos 4 elementos. Pero si yo tengo como objetivo buscar lo que más me conviene a mí, lo que más me acomoda, probablemente no voy a tomar estos elementos. Entonces, si yo tengo clara la meta y el fin, que es llegar a Dios, aquello que más me acerque a Dios, entonces yo evalúo las herramientas, las alternativas, y yo encontraba que algunas, pues no eran del todo buenas, porque en el camino para alcanzar eso, pues atropellaba yo a algunas personas o gente que me rodeaba, ¿verdad? O desunía. Entonces, bueno, pues por aquí no es, esto es lo que Dios quiere. Entonces, estos son los primeros 4 elementos, anótenlos, para poder, son las 4 señales para poder descubrir cuál de los diferentes caminos es en donde está Dios. Sin embargo, nos da pistas, pero no siempre resulta ser así. Acuérdense que el enemigo también se disfraza como lobo con piel de oveja, es lobo con piel de oveja y nos puede engañar. Sin embargo, pues es una primera aproximación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
No, todo bien. Muy bien. Entonces, ya vimos las 3 condiciones o requisitos para poder hacer el discernimiento espiritual. Ya vimos las primeras señales a considerar al hacer alguna elección por algunas de las opciones que se nos presentan. Y para poder ejercitarnos en este discernimiento espiritual, son 3 pasos muy básicos. El primero es tener en cuenta que el discernimiento espiritual es una gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien ilumina, nos enseña, nos hace recordar lo que Jesús nos ha enseñado y lo que viene en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no hay discernimiento sin oración y sin un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Necesito conocer, hablamos de conocer más a Dios, conocerlo en las Sagradas Escrituras. Y aquí, algo que les recomiendo, quizás algunos ya lo hagan, siempre antes de iniciarse a leer la palabra de Dios, hay que hacer una epíclesis, que es hacer una oración. Es ponernos en presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender lo que Él quiere para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestro bien y para quienes nos rodean. Soy humano, soy pequeño, soy pecador y mi entendimiento, mi corazón no alcanza todavía a entender muchas cosas, pero con tu ayuda, Espíritu Santo, Consolador, dulce huésped del alma, podré recibir el mensaje, guardarlo en mi corazón para que en su momento esa semilla crezca y dé fruto, de acuerdo a tu santa voluntad. Hay que hacer oración, Señor, hermanos, antes de leer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está pronto y viene y nos ayuda a comprender. Y aún así, si hay cosas, después de leer algún pasaje que no comprendimos, no nos desanimemos. La semilla está ahí y en su momento esa semilla va a abrirse y va a crecer y florecer. Es decir, en su momento el Espíritu Santo nos va a enseñar, a entender a qué se refería aquel pasaje. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me han pasado un montón de veces. Hay algunos pasajes que no alcanzo a entender bien, o leo un pasaje hoy y lo leo dentro de una semana, un mes, un año, y me dice otra cosa el mismo pasaje. ¿Por qué se da esa situación, hermanos? Porque el Espíritu Santo actúa y hace que la palabra de Dios sea una palabra viva y sea eterna. No es una palabra muerta. Muy bien. El segundo paso, debo aprender a conocerme a mí mismo, hermanos. Debo conocer cuáles son mis cualidades, mis defectos, mis virtudes, mis heridas que pueda tener yo de mi pasado y debo sanarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras yo no tenga un conocimiento básico de mí, mis elecciones o decisiones van a estar muy influenciadas por mis defectos, por mis cualidades o mis virtudes, ¿verdad? Incluso por heridas no sanadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona ha tenido muchas decepciones amorosas, llega a un punto en que ya no confía, ¿verdad? Y mejor ya se retrae y pues ¿para qué? Yo he oído frases que dicen de personas que después de les ha ido muy mal y no han podido encontrar una pareja, que dicen, no, mejor sabes qué, busca a quien te quiera y no a quien querer. Y eso es lo que por ahí se dejan guiar y por ahí se van, por ese camino, ¿verdad? Buscas mejor que alguien que me quiera, ya no busco a alguien a quien yo quiera porque siempre me va mal, porque me hieren, porque me lastiman, porque me abandonan, por una serie de situaciones. Y ahí son heridas que influyen en las decisiones. Cuando aceptamos la gracia, Dios nos lleva a usar nuestros dones para su gloria. Es decir, cuando yo ya tengo un conocimiento de mis cualidades y de mis virtudes, las pongo al servicio de Dios, Dios hace la multiplicación de los panes. Yo pongo mis 5 panes y dos pescados y el Señor hace la multiplicación. Yo diría, hermanos, es algo mágico, pero sabemos que no es mágico, pero sucede. Y es entonces cuando
wow, aquello que no creía que podía, aquello que yo creía que no tenía, o era muy pequeño lo que yo tenía, y veo el fruto de todo eso, es la gracia de Dios. Entonces, cuando aceptamos esa gracia, Dios hace la multiplicación para su gloria, para que el mundo crea y sepa de este Dios vivo. Y el tercer punto, tengo que estar libre de ataduras. ¿Qué tipo de ataduras? De vicios, sentimientos de culpabilidad, presiones externas, pecado grave, de rencores y resentimientos, miedos e inseguridades, de apegos al mundo. Todos vivimos, hermanos, de alguna manera apegados a alguna cosa o tenemos ataduras. Tener la libertad total es muy difícil, es muy difícil. O sea, vemos la vida de los santos y aún así ellos tuvieron algún tipo de ataduras y al final en su perseverancia lograron la santidad. Bueno, a eso estamos llamados también. Sin embargo, el estar libres no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, pero si podemos tener un grado de libertad tal para poder no dejarme influir por esas ataduras, serán mi condición de éxito al discernir espiritualmente. Por ejemplo, si yo tengo vicios muy marcados, ¿verdad? No sé, el alcohol, la droga, tengo pecado grave, ya incluso, no sé, infidelidad, recurrente o crónica, o tengo rencores o resentimientos con la vida, porque ya no es, empiezan con una persona, y luego después otra persona me hace algo y así me hace algo, y conozco hermanos que están peleados con la vida. Todo lo ven negativo, lo ven sin esperanza, lo ven adverso, lo ven, como dicen, moros contra chetes, ¿verdad? Entonces, no se puede discernir así de esa manera. Mientras yo tenga eso, entonces tengo que primero liberarme de esas ataduras, para poder tener una libertad que me ayude a elegir lo que Dios quiere para mí. De estos 3 pasos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, ¿Todo se vamos está bien. entendiendo? ¿Sí, Mari? Ya. Todo está claro, se va entendiendo bien. Perfecto. Cualquier duda, comentario, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, o si estén ante alguna situación en este momento, pues igual la podemos comentar, ¿verdad? Aquí la idea es enriquecernos entre todos. De acuerdo. Vamos a ver si terminamos para las 5 de la tarde, las 2 horas. Entonces, vamos a ver ahora, ya vimos qué es el discernimiento espiritual, por qué, para qué, las 3 condiciones y los 3 primeros pasitos en donde debo de empezar a trabajar en mí. Si se fijan, estos 3 primeros pasos tienen que ver con un esfuerzo mío. O sea, yo tengo que dedicar tiempo, tengo que dedicar un esfuerzo, tengo que empezar a trabajar sobre mí. Está en mi cancha, ¿sí? Ahora vamos a ver un proceso en el cual ya conlleva la parte espiritual. Para esto voy a dejar de compartir y mostrar un video. Mm, 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 mm.
Javi, ¿todo bien? Sí, ahí voy, sí, más. Tengo un problemita, pero vamos a hacerlo. Voy. No, este no es. Este es. Hay problemas técnicos que nunca antes me habían pasado. Perdón ahí, una disculpa. ¿Sí se ve ahí, María? Bueno, Sí, pongamos ya se ve. atención. Ay, Javi, ¿sabes que no se escucha? ¿No se escucha? No. A lo mejor te faltó poner el compartir sonido. Ah, sí. O hacia otra. ¿Ya? Lo que San Ignacio, que dijimos que es el que sistematiza todas estas reglas de discernimiento, nos dice que tenemos que examinarnos. Y lo que tenemos que examinar es nuestro interior. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en lo profundo de nuestra alma? Y esto no lo solemos hacer. Nosotros cuando tomamos decisiones no solemos detenernos y mirar qué cosa tiene lugar en el fondo de nuestro corazón. Normalmente nuestras decisiones son más bien espontáneas, solamente usamos la cabeza, solamente usamos la razón y muy pocas veces usamos el corazón. Y sin embargo, en el corazón tienen lugar muchas cosas previas a la toma de una decisión. Dentro, en el corazón nuestro, tienen lugar movimientos interiores. Movimientos que veremos más adelante se llaman movimientos de consolación y movimientos de desolación. Estos movimientos nos van a producir pensamientos y a generar sentimientos. Todo eso sucede en nuestro interior. Pero además, hay dos fuerzas espirituales que funcionan dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, que son el buen espíritu y el mal espíritu. Todo eso funciona en el corazón. Entonces el discernimiento lo que hace es ayudarnos a separar y distinguir esto que sucede en el interior nuestro. En síntesis, para poder discernir tenemos que hacer tres cosas. Para poder saber qué tenemos que elegir, tenemos que hacer tres cosas. En primer lugar, tenemos que observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque eso lo percibimos. Nosotros podemos percibir lo que sentimos y tomar conciencia de aquello que pensamos. Pero estos pensamientos y sentimientos nos los producen los movimientos interiores que tenemos, que son movimientos de consolación y
y movimientos de desolación. Y a su vez, estos movimientos son generados por las dos fuerzas espirituales que actúan en nosotros. Entonces son tres las cosas que hay que distinguir: nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros movimientos interiores y las dos fuerzas que actúan en nosotros. Esto lo iremos viendo a lo largo de las siguientes reuniones, pero empezaremos con esta pequeña síntesis para saber hacia dónde vamos. Entonces, el proceso de discernimiento consiste primero en examinarme. Tengo que observarme, tengo que saber lo que pasa en mi corazón. Este observarme me permite separar los movimientos interiores y separar las fuerzas que actúan en mí. Una vez que yo separo, puedo descubrir dónde está lo que Dios quiere que yo elija. Y entonces yo puedo tomar una decisión. Ese es todo el proceso, ¿no? Es un proceso largo que requiere de paciencia, pero especialmente requiere de mucha observación interior. Entonces les voy a presentar acá un pequeño esquema de lo que les acabo de decir, porque si ustedes tienen en mente con claridad este esquema, vamos a poder con más facilidad mirar lo que sigue. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos, mirarnos a nosotros mismos, observarnos. Y lo primero que vamos a observar son los pensamientos que tenemos y los sentimientos. Estos pensamientos y sentimientos son generados, producidos, salen de las consolaciones y desolaciones que tenemos, que son nuestros movimientos interiores, que a su vez son producidos por las dos fuerzas espirituales que actúan en nosotros, que son el buen espíritu y el mal espíritu. Dicho de otra manera, el mal espíritu y el mal espíritu nos generan movimientos interiores de consolación y desolación, que a su vez producen pensamientos y sentimientos. Entonces vamos a ver primero un primer nivel de discernimiento. Para poder distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, hay que saber lo siguiente. Lo de Dios es claro, transparente, simple, sencillo, directo, limpio, luminoso, real. Eso es de Dios. Y lo de Dios lo que produce es unión, paz, construye, lo de Dios aclara, ilumina, le facilita la vida a los otros. Cuando vayamos a elegir entonces, si aquella alternativa que vamos a escoger o lo que vamos a decir o hacer me produce unión, claridad, paz, tranquilidad, es muy probable que sea de Dios. Entonces habría que elegirlo. Lo que no es de Dios es todo lo contrario. Lo que no es de Dios es más bien oscuro, turbio, sinuoso, enredado, complicado, le complica la vida a los demás. Y lo que no es de Dios desune, destruye, quita la paz, enreda, inquieta y le complica la vida a los otros. Entonces, cuando vayamos a tomar una decisión, o vamos a decir algo o hacer algo, si ello me produce inquietud, insatisfacción, molestia, malestar, lo más probable es que no sea de Dios. Entonces, ¿qué les parece? ¿Algo que les haya llamado la atención? Es muy bueno que es un ciclo donde no es un proceso lineal, porque como que a partir de observar el pensamiento y el sentimiento se generan estas, que todavía hay que entender un poco más, estas consolaciones y desolaciones que generan estos buen espíritu, pero que al fin y al cabo es como que se va retroalimentando, ¿no? Es correcto, sí. Es un proceso no de una sola vez, es un proceso
cuando nos encontramos ante una situación, sobre todo una decisión importante de vida, no es un proceso que se dé en un solo momento y listo, no. O sea, a veces ocurre en varios eventos, ¿no? Y mucho va a depender de que siempre, otra cosa, hermano, siempre que yo vaya a empezar un proceso de discernimiento, lo primero que tengo que hacer es ponerme en presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo para que Él me ayude que me ilumine, me dé su sabiduría, para que podamos encontrar la voluntad de Dios. Es un ejercicio espiritual. Tenemos que invocar la presencia de Dios. Entonces, ahora sí, empezar a analizar y platicar, entablar ese diálogo con Dios de esa situación. Oye, pues, por ejemplo, me conviene dejar este trabajo, irme al otro. Pues aparentemente sí me conviene, puesto que es más paga, tengo más beneficios económicos, no sé, pero va a implicar ese tipo de cosas. Entonces empezó a platicarle, ¿verdad? Y dentro de ese platicar, empieza a haber movimientos internos. O sea, empieza a ver esos pensamientos que me generan sentimientos y empiezo a experimentar esas consolaciones y desolaciones en mi interior. Esos movimientos, esas emociones, son esas inclinaciones, ese sentir, como decía aquí el sacerdote Gerardo Aste, que ahorita no te voy a dar la información de él, todo lo que es de Dios, pues es todo lo que es claro, es directo, es sencillo, es puro, y a donde me lleva lo de Dios, pues es todo lo que une, construye, da la paz, etcétera. Tranquilidad. A sentir todas esas movimientos de consolación y ahorita vamos a ver las desolaciones, que es todo lo opuesto. Entonces, es un proceso interior que necesita mucho el interiorizar, hacer introspección. De repente es autopalparme. A mí al principio me costaba mucho, pero de repente hago un alto y observo mis pensamientos y me doy cuenta que durante gran parte del día traigo una canción o estoy haciendo una cosa y estoy pensando en otra cosa, estoy en otra cosa, o simplemente mi mente piensa una cosa del trabajo y luego una cosa de la familia y luego una cosa de no sé qué, y me doy cuenta que mi mente está totalmente alborotada, ¿verdad? Entonces ahí busco un momento para aplacar mi mente, ¿verdad? Y orientarla nuevamente a Dios. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es con lo siguiente. Disculpe. Sí. El sacerdote continúa hablando, el video tiene más tiempo o nada más es ahí a la mitad del video. La plática. No, es más tiempo. Ahorita al final voy a dar la información de este sacerdote. Es un curso que está ahí en línea y se los recomiendo ampliamente. Al final les voy a dar la información. Gracias. Sí, gracias. Un poquito para ver si yo entendí. O sea, esto es un proceso de iteración donde se va discerniendo, se va filtrando todo este tipo de cosas. O sea, es un proceso de varias vueltas, pues, de varias iteraciones, de varios filtros, pues, de varias filtraciones de lo que del tema que uno tiene que tratar, ¿no? Del tema en cuestión, pues. Así es. Así es. Cuando me encuentro en una situación, primero me pongo en presencia de Dios, hago la oración y empiezo a platicar con Él sobre la situación que me está sucediendo. Es normal, hermanos, que en un principio mi diálogo empiece con la razón. Es perfectamente normal, ¿verdad? Entonces, pues, Señor, mira, veo esta opción de trabajo que trae estos beneficios, quizás, pero trae estos otros cosas que tendría yo que dejar o tendría yo que sacrificar. Y empiezo primero yo con la razón, ¿verdad? Y sin embargo, en estar platicando, voy a ir buscando siempre qué es lo que tú quieres, Señor, para mí. No es lo que yo quiera, es qué es lo que tú quieres para mí. Ese es mi objetivo, mi meta. No necesariamente, hermanos, el ganar más plata en un empleo quiere decir que es lo que más me conviene. Okay. Y entonces en eso empiezo a ponerme yo las gafas y empiezo yo a sentir en mi interior. Esos pensamientos me producen sentimientos
y luego empiezo a descubrir, bueno, estos sentimientos, ¿qué son? Pues me trae inquietud, me deja con una duda, no estoy siempre, hay algo que en mí no me hace clic para irme por esta opción de ese nuevo trabajo. Entonces ahí empiezo a sentir eso, no lo puedo explicar, es un sentir, pero voy anotando, es recomendable ir anotando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos movimientos interiores? Y identificar esos movimientos interiores dentro de mí. Y entonces, a lo mejor me quedo en la mitad del camino en la que, pues hay algo como que no alcanzo a ver y no tengo satisfacción. Bueno, le punto ahí donde me quedo, porque este es un proceso que a veces puede llevar minutos o puede llevar horas, y a veces no, pues tenemos el trabajo, la familia, ocupaciones, y no es posible dedicar todo el tiempo, a menos que vayamos a unos ejercicios de San Ignacio de Loyola, que también son muy buenos para eso, y ahí sí puedas dedicarle el tiempo completamente a ellos. Pero es en que no podemos porque tenemos más ocupaciones. Entonces lo podemos dejar ahí en stand-by, pero anoto, ¿verdad? Voy anotando cómo ha sido en mi interior. Y luego pues continúo en otra ocasión y ahí donde me quedé y empiezo ahí y se empiezan a ir clarificando y entonces empiezo yo a descubrir primeramente qué es lo que me mueve a inclinarme por una opción u otra. Si bien la razón influye, también hay movimientos interiores que nos están hablando y nos están indicando. Sí, por ahí, Marix, ¿está claro? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a revisarlas y van ustedes a ver cómo estas nos ayudan a tomar decisiones. Esto que vamos a empezar a hablar, que sería un segundo nivel de discernimiento, es lo que propiamente se llama discernimiento. Y consiste en primero saber distinguir los pensamientos y sentimientos que nos producen nuestros movimientos interiores. Entonces veamos qué son estos movimientos interiores. Él también los llama mociones interiores o mociones del alma. Nosotros, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano podemos decir, yo soy movido a algo. Por ejemplo, vemos una escena dolorosa y yo me muevo, me conmueve. Eso lo podemos decir en castellano. Me quedo movido por algo que he visto, por algo que me ha tocado el corazón. Y lo usamos en el lenguaje cotidiano. Yo soy movido. Estar movido tiene dos posibilidades. Estoy movido en forma constructiva, que se llama consolación, o estar movido en forma destructiva, que se llama desolación. Más adelante vamos a ver que estos movimientos de consolación y desolación nos los generan las fuerzas espirituales que actúan en nosotros. Veamos primero qué son estos movimientos de consolación y desolación. Ignacio, en sus primeras reglas, lo primero que hace es definir lo que son consolaciones y desolaciones. Y él nos da una descripción de lo que es la consolación y nos dice que hay tres maneras de reconocer si yo estoy en consolación. Nos dice que la primera manera es cuando nosotros nos llenamos, nos inflamamos, nos encendemos en amor a nuestro Creador y Señor. Cuando por alguna razón nos sentimos llenos de Dios, vemos que la vida tiene sentido, vemos que realmente Dios es el centro de todo. Cuando tenemos esa sensación, Ignacio diría que estamos en consolación. Pero esto de inflamarse y de encenderse en amor al Señor no es tan frecuente. Hay una segunda definición de lo que es consolación, que es bastante más frecuente. Y él dice que la consolación es cuando uno derrama lágrimas, o sea, llora, se emociona hasta las lágrimas, ya sea por el dolor
de nuestros propios pecados, o por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o por cualquier otra cosa derechamente ordenada a su mayor servicio y alabanza. Esa segunda manera de consolación la experimentamos constantemente. Por ejemplo, cuando ustedes ven una película tierna, en donde hay una escena de bondad o de verdad profunda, ustedes se emocionan hasta las lágrimas. Eso es consolación. Y lo que hace Dios aquí es decirles a ustedes, esto es lo mío. Esto de verdad, de bondad y belleza es propio de Dios. Y entonces nos enseña a reconocer lo que es de Dios a través de esos movimientos interiores que me producen lágrimas. También sucede cuando uno, por ejemplo, está leyendo un texto bíblico y hay un texto que lo conmueve hasta las lágrimas. Se emociona por lo que lee o por lo que escucha. Eso es una consolación. También nos podemos emocionar hasta las lágrimas, por ejemplo, al ver la belleza. Al ver la belleza de un paisaje o de una obra de arte y nos emocionamos. Eso, Dios nos está diciendo, esto es lo mío es verdad, lo mío es bondad, lo mío es belleza. Pero tenemos que tomar una nota en lo siguiente. Emocionarnos hasta las lágrimas no necesariamente es por algo bonito. A veces nosotros nos conmovemos por el dolor de otra persona, por ejemplo. Cuando yo me solidarizo en el dolor de otra persona, estoy en consolación. No es bonito el dolor de otra persona, pero yo me muevo y me hago solidario en el dolor. Asimismo, cuando me doy cuenta de algo que yo he hecho que está mal y me arrepiento y lloro hasta las lágrimas, lo que le pasa a Pedro, por ejemplo, cuando se da cuenta que ha traicionado a Jesús, nos dice Lucas, sale y lloró amargamente. Esas lágrimas amargas de Pedro son consolación. O sea, consolación no significa sintonía con lo bonito, sino es sintonía con lo de Dios. Y lo de Dios es solidaridad, bondad, arrepentimiento, belleza, etc. Hay una tercera definición de lo que es consolación. Y nos dice Ignacio, consolación también es todo aumento de fe, de esperanza, de amor y todo aquello que me atrae hacia las cosas de Dios y hacia nuestra propia salvación, aquietándonos y pacificándonos. O sea, todo lo que sea que me produzca paz, que me produzca alegría interna y que me haga creer más, que me haga querer más y que me haga esperar más, es consolación. Entonces nos da 3 definiciones de lo que es consolación. Entonces, podemos decir que nosotros estamos en consolación cuando nos inclinamos hacia las cosas de Dios. Cuando nos inclinamos hacia todo aquello que une, que construye, que edifica, que ayuda. Y esto siempre me va a generar paz, me va a generar alegría interior, me va a generar serenidad. Cuando experimento esto, significa que estoy movido en consolación. Ustedes lo pueden detectar si ustedes se observan a sí mismos, van a empezar a darse cuenta cuándo están en consolación y cuándo realmente perciben estos movimientos hacia las cosas de Dios. Cuando esto sucede, todo lo que sale de mí, cuando yo estoy en consolación, todo lo que sale de mí, todo lo que yo hablo, lo que digo, lo que pienso, estará ordenado a las cosas de Dios. Cuando estoy en consolación, entonces lo más probable es que yo diga algo que una. Cuando yo estoy en consolación, lo más probable es que haga algo que facilite la vida, que ayude, que dé paz, etc. Entonces, cuando yo estoy en consolación, también voy a pensar
y voy a sentir las cosas de Dios. Cuando estoy en consolación, entonces mis pensamientos serán claros, serán transparentes, estarán llenos de ánimo, de esperanza, serán fieles, caritativos, respetuosos, dispuestos a perdonar. Cuando yo tengo estos pensamientos que buscan la unión y todo aquello que es verdadero, justo, noble y bueno, estoy movido por la consolación. Y de mi consolación me saldrán también sentimientos. Sentimientos que serán de alegría, de paz, de paciencia, de inquietud, de confianza, de amor, etc. Entonces, la verdadera consolación es buena. Cuando estamos en consolación, nosotros tendríamos que inclinarnos a tomar decisiones, porque estamos siendo movidos por Dios. Y dice Ignacio que cuando estamos en consolación, nosotros tendríamos que darnos cuenta que ese estado en donde estamos llenos de Dios, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, porque estamos movidos por Dios, pero recordando que siempre después de una consolación vendrá una desolación. Y entonces tendríamos que estar preparados para la desolación que vendrá. Hay una dificultad con la consolación. Cuando estamos en consolación, nos sentimos realmente bien y a veces nos llenamos un poco de presunción, porque, bueno, yo me siento bien. Y no caemos en cuenta que la consolación es un regalo de Dios. Él nos lo regala. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello. Y entonces Ignacio dice, mira, cuando estés en consolación, más bien tú procura abajarte y humillarte, porque no lo produces tú, te lo está regalando Dios. Pero hay una dificultad con las consolaciones. También existen las falsas consolaciones. Es decir, todo lo que parece bueno, en algunos casos, no es bueno. Eso va a requerir que tengamos que examinar quién me produce la consolación. Porque podría ser que la consolación que yo tenga sea falsa, porque no es de Dios, sino es de la fuerza negativa que actúa en mí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pareciera algo complejo, a la vez simple, pero complejo, ¿no? Porque uno al principio como que entendió, no, bueno, si todo es en consolación, pero parece que hay que, o sea, volver a iterar y volver a ponerse en contacto con uno mismo, con Dios, con el Espíritu Santo, para volver otra vez a ver si eso efectivamente es así. Es correcto. Es un proceso, es un ejercicio. Por eso decíamos en un principio, el discernimiento espiritual es un ejercicio del corazón, es un ejercicio de mi interior. Si bien vamos dando pasitos poco a poco, tenemos que irnos cada vez adentrando más. Sin embargo, tampoco con escuchar la teoría vamos a lograr ser infalibles a la primera, ¿verdad? Vaya, seguimos siempre en ese proceso porque cada vez el punto es seguirnos ejercitando y seguirnos uniendo más a Dios, y en la medida que vayamos tomando estos pasitos, si ya vi las señales, a todo aquello que me lleva a la verdad, a la justicia, a la bondad, que da vida, ya tengo una probabilidad de que sea de Dios el camino. Luego examino un poquito más adentro, mis pensamientos y sentimientos, ¿verdad? A ver, ¿cómo se producen? ¿Qué me hacen sentir? ¿Verdad? Al final, pensamientos y sentimientos son originados por las consolaciones y desolaciones. Ya vimos que hay 3 tipos de consolaciones, no las voy a repetir para no alargarme más el tiempo, pero el punto aquí es que cuando yo estoy en consolación, ahí debo tomar una decisión, porque es cuando estoy lleno de Dios, cuando tengo ya la mayor claridad. Digamos que es como el segundo nivel. Vimos las 4 señales.
luego empiezo el proceso de interiorización, que este es realmente el discernimiento espiritual, y entonces cuando yo esté en la consolación, ahí es cuando debo de tomar decisiones. Sin embargo, tengo que ir más profundo a descubrir quién me produce esas consolaciones y desolaciones, porque recordemos lo que les he dicho, el enemigo, el Satanás, se disfraza, es un lobo con piel de oveja, ¿verdad? Y a veces nos distrae. Y él hace uso, hermanos, hace uso de mis pasiones, de mis pecados, de mis heridas no sanadas, de mis rencores, de mis resentimientos, y ahí él empieza a agarrar y me va a empezar a decir, no, esto no te conviene, mira cómo ya te fue anteriormente, te va a volver a otra vez ir igual o peor, y mejor búscate a ti mismo, ya no pienses en los demás, o sea, y empieza ahí empieza, ¿verdad? Entonces, empieza ahí la lucha. Sin embargo, cuando ya he tomado la decisión, estando en consolación, hermanos, tengo que estar alerta porque el enemigo se va a hacer presente. Me va a producir una desolación. Va a tratar de desanimarme, va a tratar de decir, oye, no, eso que decidiste, te equivocaste, ya ves que mira, no es así. Oye, es un esfuerzo muy grande. Oye, implica que ahora renuncies a esto, implica lo otro. Y va a empezar ese proceso. Garantizado. 100%, hermanos. Así es. Si yo estoy consciente de que yo tomé la mejor decisión estando en consolación y después de que descubrí que esa consolación me la produjo el buen espíritu, Dios, voy a esperar esa tentación, que no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver en otro episodio, en otro taller, y ahí el enemigo utiliza unas artimañas que cuando no las conocemos, hermanos, nos lleva, pero pues entre las patas, ¿verdad? Pero cuando ya sé cómo actúa y por dónde, qué estrategias usa, otra vez, tengo las gafas más afinadas, con mayor visión, lo voy a detectar. Y lo voy a saber rechazar y repeler. Con las armas espirituales de Efesios, que vimos en Efesios 6. Es muy interesante. Bueno, a mí yo estoy encantadísimo con todo esto y cada vez aprendo más y entre más conferencias y charlas, más aprendo yo también y más aprendemos todos. Pues bueno, vimos hasta aquí la consolación. ¿Alguna otra pregunta para ver la desolación? No, está muy bien. Todo bien. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la desolación. Pero Ignacio también nos describe lo que es la desolación. Y nos dice que la desolación es todo lo contrario a la consolación. Y la describe diciendo que desolación es oscuridad del alma. Lo que los místicos del siglo XVI se refieren a la noche oscura de la fe, por ejemplo, ¿no? La oscuridad del alma. Pero también es cuando estamos turbados. Él dirá cuando estamos movidos a cosas bajas y terrenas. Es decir, cuando nos enredamos y pensamos y estamos metidos en todo lo que es placeres de la carne, sexuales, sensuales. Cuando estamos con ese rollo, estamos movidos en desolación. Todo lo que nos da inquietud, lo que nos tiene agitados, tentados, movidos a infidencia, es decir, cuando nosotros violamos la confianza, cuando estamos sin esperanza, sin amor, como tibios, tristes, y diré Ignacio,
cuando nos sentimos como separados de nuestro Creador y Señor, estamos en desolación. Entonces, la desolación es todo aquello que me produce un sentimiento de lejanía de Dios. Y cuando estamos en desolación, todo lo que sale de mí será negativo. Dice Ignacio, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, cuando yo estoy en consolación, mis pensamientos van a ser positivos. Pero cuando estoy en desolación, mis pensamientos serán más bien negativos, destructivos, pesimistas, etc. En consecuencia, si me encuentro yo en desolación, mis pensamientos serán desalentadores, destructivos, sin esperanza, sin caridad, oscuros, turbios, tendiendo al desánimo, a la crítica negativa, al abandono, al pesimismo. Muy bien, pues hasta aquí la desolación. Si se fijan, es todo movimiento, sentimiento, pensamiento que me aleja de Dios, que me aleja de la verdad, que me aleja de la justicia, que me aleja de la bondad, que me aleja de lo que da vida, que me aleja de la fe, que me aleja de su amor. Por eso, en las tres condiciones previas tenemos que conocerle y amarle para poder saber qué es eso que me aleja de Dios. Y esa es la desolación. La consolación es todo aquello que me une a Dios. Y cuando nuestro corazón se siente inflamado, se siente lleno de Dios, ahí hay que tomar las decisiones. Me ha tocado cuando he ido a algún retiro espiritual que tengo un momento de encuentro auténtico con el Señor, sale uno con aquella euforia que quiere gritarlo a los cuatro vientos, que todo el mundo conozca, este Dios maravilloso. Estamos en consolación, pero no es tan frecuente, esa es una forma, ¿verdad? Y hay otras dos más. Pero bueno, esta es la consolación. Por lo tanto, todo lo que sale de la desolación, pues destruye, desune, causa malestar a los demás, me deja con insatisfacción, me deja con remordimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún comentario sobre la desolación? Muy bien, vamos a continuar con la presentación, ya estamos al final. Por tanto, ¿cuándo concluye el proceso de discernimiento? Cuando tomamos una decisión. El caminito es el siguiente. Primero invoco al Espíritu Santo, me pido su sabiduría, me pongo en presencia de Dios, hago oración, empiezo el diálogo con el Señor, le platico la situación, en todo total, y empiezo a observar mis pensamientos, mis sentimientos, y luego empezar a ver qué me produce eso, ¿verdad? Si es una consolación, una desolación, cada una de esas opciones. Y sé que cuando, mientras no tenga claridad, estoy en desolación, todavía no debo de tomar ninguna decisión, sino hasta que alcance una consolación. Una vez que ya he tomado la decisión, ahora sí, hago un ofrecimiento a Dios donde le muestro la decisión que he tomado para que Él tenga a bien confirmarla. También es una práctica común del discernimiento espiritual. Se la ofrezco, voy al Santísimo, voy al Sagrario, en una misa, y Señor, esto es lo que a la luz del Santo Espíritu yo he alcanzado a discernir, y lo pongo para que tú tengas a bien confirmarla, y el Señor nos la confirma. ¿Y cómo nos la confirma? Mediante la lectura de la palabra, mediante una homilía, mediante la palabra de algún hermano,
Dios se vale de muchos elementos, pero ¿cómo voy a saber qué es la confesión de Dios? Porque lo voy a sentir en mi corazón. Voy a sentir la certeza de Él en mi corazón a través de los diferentes medios que comentamos. Y algunas consideraciones, pues ya lo veíamos, ¿verdad? Cuando estamos en desolación, no debemos de tomar ninguna decisión. Hay un dicho muy popular que se dice, oye, no tomes decisiones mientras estés enojado, ¿verdad? Y ahí hay mucha, el sentido común de la gente, ¿verdad? Pues también ayuda al discernimiento. Entonces, mientras estemos enojados, resentidos, etcétera, no debemos tomar ninguna decisión. Tenemos que dejar que pase la desolación, porque ambas pasan, tanto la consolación como la desolación. No discernir sobre lo que ya se ha decidido bien. Si el Señor ya me lo ha confirmado y ya tengo claro eso, ya no hay nada más que discernir. Va a venir el enemigo, como les decía, y va a tratar de hacerlos abdicar de eso que ya decidieron. Y otra consideración es que nunca hay que discernir sobre lo que es malo a los ojos de Dios. Eso no se discierne. Lo que es malo, el mal es mal y punto. No importa que, oye, es que todo el mundo hace esto, oye, pues bueno, ¿qué tanto es tantito? Pues total, mira, y acá empiezo yo a autojustificarme, sobre eso no hay ningún discernimiento. O a la hora de yo tratar de hacer la elección y digo, bueno, pues pues a lo mejor, pues mira, pues sí, esto no está muy bien, pero pues, como dicen, ¿verdad? El fin justifica los medios, ¿verdad? También, o sea, hay que ver también, para nosotros, al usar el discernimiento espiritual, los medios tienen mucho que ver. Y por último, bueno, la primera carta de Juan dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Es decir, hoy en día hay una corriente tremenda de nueva era, de esoterismo, de otras corrientes que te ofrecen soluciones rápidas, ¿verdad? Y cuando lo hemos escuchado, ¿no? Que, mira, un trabajo de brujería para amarrar a tu pareja, que un trabajo para conseguir empleo y dinero, y nos vamos por otros medios, ¿verdad? Queremos soluciones rápidas, queremos soluciones económicas, de fama, etcétera, y eso no es de Dios. Y en cambio, a los que caminamos en el camino de perfección que nos lleva a Él, Dios habla y se hace visible.